ingurunea adierazi duen gizarte gehiengoari. Mila esker Nafar instituzioei, Parlamentua, Nafarroko gobernua, Iruñeko udala eta hainbat toki erakundetatik plataforma osatzen duten talde guztioi manifestazio honen ekimena bultzatzeagatik eta bereziki aniztasunarekiko errespetuaren aldeko borroka iraunkorrarengatik. Krisalisen aldetik lanean jarraitu nahi dugun gure aurrak ingurune seguru batean az daitezen gainontzekoak bezala. Diren bezalakoak izan da entzuteko, errespetatzeko eta maitatzeko gaitasuna duen ingurune batean, alegia. Haien bizitzan garatu ahal izatea nahi duen baita jolastu ikasi eta hazi ere. Barre egin dezatela, haien izaera zabal dezatela duten aukera guztiekin, bizi daitezela, izan daitezela. Hortarako, beren familiak haien alboan ibiltzea erabaki dugu, eta zuen eskua zabalik izatea beharko dugu abentura zoragarri honetan. Gure aurren bizitza jokoan dago eta. Mila esker bihotzetik, zuen elkartasuna eta maitasunagatik. Aquí mismo, ven. He salido a caminar un rato, el trigo estaba ya muy alto y el viento lo peinaba. De pronto, enfurecido, un vendaval y un muro de polvo se ha tragado al sol. He escuchado gritos y he corrido a casa sin mirar atrás. Dicen que ha estallado todo fuera, que han prendido las hogueras para la persecución. Y dicen que ayer nos vieron ir de la mano, vieron cómo nos miramos. Dicen que esto no es amor, mi amor. Ten cuidado cuando salgas luego, no quiero que te pase nada. No tardes mucho en volver a casa. No quiero vivir con miedo, no voy a ocultarme, no voy a pedir perdón por adorarte. Si tú quieres, yo contigo al fin del mundo. He escuchado gritos y he corrido a casa sin mirar atrás. Dicen que hoy ha estallado todo fuera, que han prendido las hogueras para la persecución. Dicen que ayer nos vieron ir de la mano, que vieron cómo nos miramos. Dicen que esto no es amor, mi amor. Abrázame, la frustración viene gritando guerra. Abrázame, viene buscando a quien culpar. Abrázame, que vienen inventando diferencias entre colores, sitios, besos y apariencias. No quieren ver que nuestro amor es inmortal. Es inmortal. Es inmortal. Es inmortal. No quieren ver que nuestro amor es inmortal. He salido a caminar un rato, el
trigo estaba ya muy alto y el viento lo peinaba. Muchas gracias. Muchas gracias, estoy súper contento de veros aquí. Madre mía. Vamos a terminar con un tema de alegría. Y además luego va a venir Isa a dar las gracias. Solo tienes una vida, nada menos, nada más. Si tienes que elegir, elige ser feliz. Y como aquí hay gente que ya la conoce, haz el favor de cantarla. Voy a quitar esta. ¿Cuántas veces tuve que escuchar? No es posible, no se puede. Dicen que algo no funciona bien, que eres raro, es rara, diferente. Si tienes que elegir, elige ser feliz. Aunque ahora no lo ves, no estás solo. Ponte en pie, no te rindas, ya verás que el que aguanta gana. El tiempo es el tesoro, apréndelo bien. Solo tienes una vida, nada menos, nada más. Si tienes que elegir, ¿qué eliges? ¿Qué eliges? Elijo ser feliz. Aunque ahora no lo ves, no estás sola. Ponte en pie, no te rindas, ya verás que el que aguanta gana. Ahí fuera te espera la vida que esperas, las risas, las noches de estrellas, las puestas de sol, las mariposas que te hablan de amor. Aunque ahora no lo ves, no estás solo. Ponte en
Elige ser feliz. ¡Vamos! Muchas gracias por venir. Y ahora Hija se va a despedir y va a decir un bien. Lo primero, muchas gracias a todos por venir a este encuentro. Y bueno, yo soy un chico trans, tengo 17 años y quiero agradecer a todos por todo el apoyo, porque en estos últimos años la sociedad ha avanzado bastante, hay mucha diversidad y eso es gracias a todos los que apoyáis, los que nos apoyáis día a día, los que venís a estos encuentros. Muchas gracias porque somos trans, somos personas, nacemos como somos. La identidad no es algo que se elige, se siente, se sabe. Y cada uno sabe lo que es y lo que quiere ser. Y que nada ni nadie os diga lo contrario. Somos personas, somos trans, somos lo que somos. Y muchas gracias a todos por venir. Y muchas gracias porque de verdad esto es de agradecer a todo el mundo por una sociedad más diversa. Muchísimas gracias a todos por venir. Muchísimas gracias. Bai, gaurko manifestaldi honetan garbi geneukan, hemen egon behar genuela, azken aste hauetan eta azken egun hauetan izan diren gertakariak salatzeko eta ume, heldu, nerabe, transexual edo direna direla errespetatu egin behar ditugula, aniztasunak aberasten gaituela aldarrikatzeko, ez da? Eta hemendik txalotu nahi nuke gizartearen gehiengoa ematen ari den erantzuna, Krisalis elkartea egiten ari den lan zoragarria, eta nik lagundu nahi izan dut bertso batzuk kantatuz, hori, ez da? Aniztasunak aberasten duela herria hau aldarrikatzeko. No sé, todavía no se ha podido concretar. Bueno, hemen txegaude, 28 jota plataformak deituriko manifestazioaren bukaeran, ikusten duzen bezala jendean hitz dago, eta ni plataformak ukide bezala oso pozik nago, ze bada garaia ez, benetako erantzun bat emateko eta transfobiari benetako ezetz bat esateko, eta aniztasuna aldarrikatzeko ez azkenean, emakume eta gizona gara, anitza gara, eta jaio garen genitaleekin jaiota ere, badakigu ez, gure sexu nortasuna edo gure generoa badakigu zein den, eta genitaletatik at dagoela argi uzten ari gara, ez, oraingo mezuekin, eta oso polita izan da, ekitaldi bukaera ere, manifestuak irakurri dira, Krisalis Euskal Herriak ere nolabaiteko eskerrak eman dizkio, ez, gizarteari azkenean, beraiek abiaturiko kanpaina dela medio, autobus hori sortu zen, eta autobus edo mezu transfobo horri erantzuna emateko hemen bildu gara, ez. Polita izan da ere, ze transitoan dauden bi pertsonek, pertsona batek abestu du, eta gero bukaeran 17 urteko gazte batek bere testimonioa eman du eta eskerrak eman dizkio ez gizarteari, benetan aldaketa sozial bat ematen ari delako, eta hemen bildu garela horretarako, ez, eta oso polita izan da, oso unkigarria, ni oso unkiturik nago, ze horrelako erantzun bat ikustea oso polita da.
esker ona adierazten nahi diogu gizarte osoari, gainera hoxe instituzioen presentzia nabarmena izan dugu eta oso arrazkonten gaude. Gainera pentsatzen dugu horrelako erantzun bat ezinbestekoa dela, horrelako provokazio hutsei eta pentsatzen dugu gainera provokatu nahi duten horiek ez dutela inongo funtsarik, izenburu edo ideologiaz aparte, ez daukate inongo ikerketarik respaldatzen dietena beraien esaten duten fundamentu hori eta arrazoirik ez dakate eta argi daukagu gure egunerokoan gure aurrek demostratzen ari direla zer diren eta nor diren. Bere realitatea hor dugu, egun batetik bestera gauza bera esaten digutelako. Gaurko ekimenaren bitartez, aldarrikatu nahi dugu errespetua, bai aniztasunaren jai honetan, danak gara desberdinak, bakoitza berea, eta errespetu hori landu eta aldarrikatu nahi dugu. Gaia da denok berdina garela, desberdinak garen neurri berean. Eta berdintasuna eta desberdintasuna guregan guztiongan dago. Bakoitza beste guztien beharra dauka eta horrexegatik manifestazio hau erabat beharrezkoa zen. Denok behar ditugu beste guztiok eta beste guztiok gu ere behar gaituzte. Beraz, aurrera transfobiarik ez eta gaurkoa zoragarria izan da, hunkigarria benetan.